el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a hablar acerca de la tentación de ser como Elohim, de ser como Dios. Y en este capítulo, amados, tenemos un relato del pecado y de la miseria de nuestros primeros padres. También la ira de Dios contra ellos, la maldición de la tierra por causa de ellos, al quebrarse la armonía de la creación y ensuciarse su belleza. Todo fue tan malo, hermanos, todo fue tan desastroso, tan triste. Y si nosotros vemos ahora esto así tan feo, tan triste, tan desagradable, como tú quieras llamarle, ¿cuánto sería nuestro Padre Celestial? Que con tanto amor hizo esa belleza, ese Edén, hizo a ese hombre, a esa mujer, y los puso allí en completa santidad, siendo su imagen y su semejanza, en pureza, y ver que el deseo de llegar a ser como Él se dejaron engañar de la serpiente. Entonces aquí encontramos primero los inocentes tentados. Después, en segundo lugar, los tentados hechos transgresores, los transgresores emplazados. Número 4, tras ser emplazados fueron convictos de pecado. Número 5, una vez convictos, fueron sentenciados. Y número 6, después de sentenciados, aliviados de su situación por la gracia y por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y número 7, a pesar de este alivio, la sentencia es ejecutada en parte. Y si no fuese por las misericordias, por esas misericordiosas indicaciones dadas aquí, amados, sobre una redención que ha de realizar la prometida simiente, ellos y toda la raza había perecido completamente. Toda la raza degenerada y culpable habrían quedado abandonados a eterna desesperación y a eterna separación. Así que, amados, vamos a, ya con esta pequeña reflexión, vamos a mirar lo que el Padre le dijo a Adán, y tengamos en cuenta que cuando el Padre, si nosotros leemos detenidamente el capítulo 2, encontramos que cuando el Padre le dio a Adán esta orden, este mandamiento, no estaba Eva todavía con él. Sí estaba en él, estaba en Adán, pero todavía el Padre no se la había presentado a él como su ayuda idónea. Esto para que anotemos y miremos y leamos con detenimiento esta preciosa palabra. Así que, amados, vamos entonces. El Padre lo que les dijo fue: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué suponía esto? Esto suponía no solo una asignación de libertad. Imagínense lo que él estaba diciendo: hijitos, pueden comer de todo lo que hay aquí pueden comer. Pero además les estaba dando un seguro de vida para él, una vida inmortal, pero bajo unas condiciones, bajo la condición de obedecer. Y esto es para que nosotros reflexionemos, amados, para que nosotros veamos que toda la bendición, que todas las buenas dádivas, que todo el don perfecto de nuestro Padre Celestial está asegurado, está puesto con una condición de Él. Entonces, el mandamiento de Elohim, seguido de la obediencia del hombre, es un seguro de vida. Es un seguro de vida eterna. Es un seguro de vida abundante. Amados, cuando el Padre nos dio mandamientos,
y nosotros entramos en esa obediencia a esos mandamientos, estamos asegurando una vida abundante, una vida de salud, una vida de gozo, una vida de prosperidad espiritual, emocional, física. Y nosotros nos damos cuenta por esta palabra que vamos a estudiar esta tarde, que debido a esa desobediencia de Adán y de Eva, porque Adán tuvo que haberle explicado a ella, tuvo que haberle hablado acerca del mandamiento que les había dado el Padre. Entonces, a ellos se les impuso una prueba de obediencia, y eso es lo que el Padre hace con nosotros. Adán tenía aquí asegurado el paraíso para sí y para sus herederos para siempre. Para siempre. Ese era el lugar. Esa era la bendición. Esa era absolutamente todo lo que el Padre había construido para la humanidad. Pero se le impuso una prueba de obediencia bajo pena de perder toda su felicidad. Y lo que el Padre le estaba diciendo a Adán, sábete, Adán, que ahora depende de una decisión firme de obedecer. Estás puesto en el paraíso a prueba. Sé obediente y estás hecho para la eternidad. De lo contrario serás miserable e infeliz. ¿Usted se imagina cómo fue que el Padre creó al hombre? Para vivir eternamente, pero no solamente eternamente, sino también con Él, en Él, caminando con Él, hablando con Él, viéndolo a Él. Esto ya era demasiado maravilloso. Esta prohibición tenía que ellos comprender tanto su apetito hacia los deleites sensibles como su curiosidad ambiciosa de saber, para que su cuerpo fuese gobernado por su alma y su alma por su Elohim. Y por eso es que el Padre quiere hacer obras tan maravillosas en nosotros, para que nuestra alma sea gobernada absolutamente por nuestro Padre Celestial. La mayoría de las personas que no tienen conocimiento del carácter de Elohim y de sus santas decisiones, sus propósitos eternos para con el hombre, quieren siempre culpar a Elohim, y nosotros, tanto ustedes como yo, hemos escuchado muchas veces esas expresiones. ¿Y por qué puso ese árbol en el huerto? Pero esa era una ley que le estaba dando. Y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la ley, acerca del mandamiento, acerca de lo que el Padre quiere y quiso siempre, que el hombre se sometiera a Él por esos mandamientos, por esos decretos, porque esas órdenes que Él dio, porque ya vamos a ver qué quiere decir y qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7, del 7 al 9. Yo los invito para que leamos esta porción. Romanos capítulo 7 y versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando vino el mandamiento, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Inmediatamente Él dijo, coman de todo, pero de este árbol no comeréis. Inmediatamente apareció el enemigo, amados, y esto es lo que nosotros necesitamos entender, lo que nosotros necesitamos comprender. Cómo el enemigo está
siempre allí latente para decirnos a nosotros, no, no es pecado, no es tan malo. Eso no es lo que Él quiere decir y siempre venir a engañarnos. Dice Pablo que venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y es exactamente lo que nosotros vemos allí en el huerto del Edén. Ese mandamiento era para vida. Él estaba diciendo, obedezcan, sométanse, hagan mi perfecta voluntad y vivan eternamente, sin enfermedad, sin dolor, sin angustia. Multiplíquense, fructifiquen en la tierra y este lugar es de ustedes. Y la eternidad, como si fuera poco. Pero dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, mire esta palabra tan hermosa de Pablo. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que, amados, después de nosotros tener esta palabra en nuestro corazón, delante de nuestros ojos, no podemos seguir permitiendo que se siga hablando, que se siga diciendo que la ley es mala, que la ley es una carga pesada, que nosotros ya no estamos bajo la ley. Aquí está hablando de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Y entendamos, amados, ¿cómo podría ser pecado una ley dada por el mismo Elohim? El Dios santo, el Dios perfecto, el Dios de amor, el Dios que hizo todas esas maravillas. ¿Cómo podemos nosotros creer y muchas veces repetir que la ley es mala? ¿Cómo podría ser si la dio el Dios de los cielos, justo para guardarnos a nosotros, justo para mantenernos a nosotros? El versículo del 7 al 14, Pablo muestra la gran excelencia de la ley en sí misma. Versículo 12 dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque las leyes reflejan, amados, la calidad del carácter del legislador, Elohim, el dador de la ley, el dador de la Torá, el dador de los mandamientos. Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Y ahora que nosotros estamos entendiendo toda esta palabra, mi amado, nosotros podemos decir, ¿cómo podíamos decir nosotros antes y creer lo que nos hablaban y nos decían, que la ley era mala? Pero más sin embargo le llamábamos a Dios bueno, santo y perfecto. Y Él fue el dador de la ley. Por tanto, amados, sus mandamientos reflejan estas perfecciones de Elohim. La ley es espiritual, no solo porque llega hasta el espíritu, sino principalmente porque es un freno contra las tendencias pecaminosas de la carne. Para eso es el mandamiento, es un freno que nos permiten a nosotros ejercer dominio propio. Por eso nosotros necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer los mandamientos, los estatutos, los decretos de nuestro Padre Celestial, porque son un freno contra las tendencias pecaminosas de la carne. Si no fuera por la ley, si no fuera por ese freno, ¿cómo viviríamos nosotros? Y nosotros podemos ver la humanidad que no tiene a Dios, que no honra a Dios, que no teme a Dios. Cómo están desenfrenados haciendo toda clase de pecados, de maldades.
¿Por qué? Porque el sometimiento a la ley es un freno contra las tendencias pecaminosas de la carne. Y esto es lo que nos permite ejercer dominio propio. Entonces, amados, la función beneficiosa de la ley es descubrir el pecado que existe en el interior del hombre. Repito, la función beneficiosa de la ley es descubrir el pecado que existe en el interior nuestro. Pablo dijo, yo conocí el pecado solamente por la ley, porque tampoco habría sabido lo que es la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Así como solo lo recto descubre lo torcido. A mí me parecía esto tan hermoso, amados, de ver que muchas veces nosotros vemos una línea y creemos y la vemos a nuestra manera de ver con nuestros ojos naturales. Está bien, está recto, pero si usted coge una regla y se la coloca, se da cuenta que está torcida. Lo recto descubre lo torcido. Amén. Así también, solo mediante el conocimiento de la perfecta ley puede conducirnos a una convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento y a la conversión. Entonces, amados, bendito sea la Torá, bendita sea la ley, benditos sean los mandamientos de nuestro Padre Celestial, que son los que nos convencen, son los que nos dan convicción de pecado, son los que nos llevan al arrepentimiento y a la conversión. Y imagínense esta hermosa palabra, esta hermosa ley de nuestro Padre Celestial, ejecutada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad de Yahweh que está dentro de nosotros y que está haciéndonos convictos cada día, cada que nos equivocamos, cada que fallamos, cada que pasan cosas por nuestra mente, por nuestros labios. Allí está la Torá, allí están los mandamientos y allí está el Espíritu de Dios. Yo quiero que pensemos un poquito en lo que pasó con estos primeros padres, con estas primeras personas en el huerto del Edén. Eso tuvo que hacer una cosa sumamente impresionante. Porque, amados, de los malos deseos del corazón, estos deseos son los que prestan su malicia específica a los actos externos. De ahí la insistencia de Yeshua. Acuérdese de todo lo que Él nos ha venido hablando en estos seminarios y en toda la palabra que nos ha dado en estos días, la insistencia de Yeshua en el pecado interior. Él dijo en Mateo 15, 19, del corazón, del interior, de lo más profundo, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Recordemos siempre, amados, que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y versículo 17, dijo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Él estaba hablando de la Torá, él estaba hablando de los mandamientos, él estaba hablando de todo lo que había hablado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como le hemos llamado. No piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que, amados preciosos, con esta reflexión, con esto que hemos escuchado en esta tarde, yo espero que usted lo haya recibido como yo lo he recibido. De verdad que esto ha sido algo tan maravilloso para mí, preparar este estudio y mirar
mirar todas las cosas que estaban sucediendo allí, lo que sucedió después de todo esto, y encontrar esa gracia tan maravillosa del Padre en cubrirlos a ellos, haciendo allí el primer sacrificio de sangre, el primer derramamiento de sangre fue allí en el huerto del Edén, para cubrirlos a ellos, para cubrir el pecado, cuando ellos estaban buscando la manera de cubrirse con cosas naturales como las hojas de higuera o hojas de lo que fuese. Pero ellos estaban haciéndolo a su manera, como sucede hoy en día, porque lo mismo que fue será. El hombre sigue con las mismas concupiscencias. Yo lo hago a mi manera, yo busco la religión, yo lo hago así, pero el Padre tiene una solución perfecta. Así que, amados, ya con esta reflexión vamos al capítulo 3 y versículo 1 de Génesis. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Entendimos los dos primeros capítulos, cómo el Padre los creó, cómo el Padre hizo esa maravilla tan grande, crear todo, los animales, de darle al hombre la potestad, la autoridad sobre todo, luego crear a esa mujer dentro de él, después sacarla y presentársela y celebrar allí el primer matrimonio, que eso es maravilloso. Y después de todo esto, venir a suceder lo que sucedió. Entonces vamos ahora, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Acabamos de leer que él dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esto fue un énfasis añadido, para que no muráis. Ni le tocaréis. Estos son mandamientos añadidos. Esto, amado, es la levadura mala, la enseñanza de parte de Adán, creemos. La Biblia no lo dice, pero Adán al enseñarle a Eva, al transmitirle a Eva el mandamiento, él le añadió algo como para que fuera más fuerte, como para que tuviera más peso, ¿ok? Ni le tocaréis. Recordemos, mandamiento añadido, levadura mala, mala enseñanza de parte de Adán. Y esto creó un cerco de protección al mandamiento y el mandamiento se debilita. El mandamiento fue, no comerás. Pero al transmitir el mandamiento a Eva, le añadió y entró levadura y el diablo aprovechó y la engañó. Pongamos mucha atención y mucho cuidado en esto y pidámosle al Padre que nos ayude a no añadir cosas a la palabra, ni quitarle ni ponerle. ¿Por qué? Porque eso levanta un cerco sobre el mandamiento se debilita, porque el mandamiento fue, no comerás de él, no le dijo, no lo toquen, ¿ok? Dijo el Eterno que no comieran de todo árbol del huerto, dijo que no lo tocaran, o solo que no lo comieran. Y el adversario usa esta estrategia de distorsionar el mandamiento de Yahweh para engañar. Él le dijo, coman de todo el árbol, menos de este árbol. Has escuchado, y nosotros sabemos que hemos escuchado muchas veces
algo así como, no hay problema con el cambio del día de reposo, por ejemplo. No, eso cualquier día es bueno. ¿Cómo? Todos los días son santos, mentiras. Cuando leemos bien las Escrituras, nos encontramos ahí en el capítulo 2, en los primeros versículos, que fue el único día que Él santificó y Él separó, el séptimo día. Pero siempre decíamos, no, todos los días son santos y cualquier día que yo guarde es bueno. No hay problema con el cambio del día de reposo. ¿Por qué nos decían que se había creado y se había cambiado? Era para celebrar la resurrección. Eso no es verdad. O también nos dijeron, y hasta el día de hoy nos siguen diciendo, que no hay necesidad de llamar a nuestro Elohim por su nombre, que solo le digamos el Señor y que eso ya es suficiente. Tampoco es verdad. El Padre dijo, mi pueblo conocerá mi nombre. Que la restauración de los nombres no es importante. Eso es otra cosa que se está diciendo y que nos las discuten siempre que nosotros queremos enfatizar en esto. Entonces, continuemos, mis amados. La tentación de ser como Elohim. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la clase pasada vimos de sanidad interior, vimos cómo el Padre colocó en nosotros 5 sentidos y cómo por esos 5 sentidos que puso en nuestro cuerpo, que fue el tacto, la visión, el gusto, el olfato, por esos 5 sentidos se introduce en nosotros la tentación. Y veíamos también en ese estudio que Eva involucró, por no decir todos, casi todos los 5 sentidos que el Padre había puesto en ella. Ella vio el fruto, le pareció agradable, lo tomó, lo llevó a su boca, y al llevarlo a su boca tuvo que haberlo olido y haber sabido que tenía un aroma deliciosa, y lo comió. Y no se contentó con eso, sino que se lo llevó a Adán. Entonces, esto es para que nosotros cuidemos nuestros sentidos. Estos sentidos que el Padre puso en nosotros es para que por medio de ellos introduzcamos todo lo espiritual del Padre. Lo veamos a Él, lo alabemos a Él, hagamos todas las buenas obras con nuestras manos para agradarlo a Él. Recordemos siempre esto. Ser como el Todopoderoso ha sido y será la gran tentación tanto para el hombre como para el adversario. Recordemos que eso fue algo que el enemigo también quiso, el adversario, eso fue lo que él quiso. Ese ángel protector, ese ángel creado por Elohim para proteger, para guardar, él quiso, esa fue la tentación de él quiso ser como Yahweh. Y Eva se dejó seducir por la idea de ser como el Eterno, conociendo el mal, el bien y el mal. Y entendamos una cosa, amados, Satanás sabía perfectamente las consecuencias de querer ser como Elohim, porque él las vivió. Cuando él quiso ser
como Dios. Hizo todo lo que nosotros sabemos que Él hizo. Que fue arrojado, que fue sacado del lugar, de la asignación que el Padre le había dado, y hasta el día de hoy eso es eternamente, porque para Él no hay redención, aleluya. Para nosotros está la redención a través de Yeshua, y podemos nosotros retomar nuevamente, amados, y esto es lo más maravilloso, que por eso es que nosotros debemos amar a Yeshua con un amor inalterable, amados, con todo nuestro corazón, sabiendo que estábamos completamente perdidos, pero Él se puso, y allí mostró, allí en el huerto, se mostró un prototipo de Yeshua, de ese cordero. Allí hubo el primer sacrificio de sangre para sacar esa piel y dar cobertura al hombre que había pecado y había quedado completamente desnudo. Amados, esto a mí me aprieta el corazón de ver la bondad de nuestro Rey, de ver el amor de nuestro Padre, de ver que todo lo que Él dijo que era, es independiente de. Nosotros sabemos que actualmente también hay muchas enseñanzas disfrazadas que pretenden tomar el lugar del Eterno, y casi que pretenden saber más que Él mismo. Y eso también es un engaño del enemigo, amados. No, métase por aquí. Si busca por aquí, si investiga por aquí, usted va a saber más que Dios. O usted va a saber aquellas cosas que Dios se reservó, porque Dios se reservó muchas cosas, y si Él no las quiere revelar, no las va a revelar, porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su Espíritu de santidad. Pero cuando se pretende saber más que Él, se cae en el mismo pecado que cayó Satanás y que cayeron nuestros primeros padres. Miremos qué dice Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Y miremos qué era lo que pensaba Satanás, qué era lo que ese ángel de luz estaba tramando allá en el trono del Eterno y queriendo ser. Isaías 14, 13 y 14. Dice: tú que decías en tu corazón. ¿Qué era lo que él decía? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, y nosotros sabemos cuál es el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Este fue el pensamiento de Satanás. Esto fue lo que él ideó en su corazón llegar a ser, y fue la caída mortal, eterna para su vida. Y entonces empezó a seducir al hombre para que quisieran lo mismo, anhelaran ser como él, anhelaran lo que el Padre se había reservado para él, y cayeran igual que él cayó. Sigamos entonces en Génesis. Versículo 6. El pecado comienza con el deseo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado comienza con el deseo. También preguntamos en el seminario de sanidad, ¿quién peca? ¿El alma, el espíritu del alma o el cuerpo? Y vimos y supimos que no es el cuerpo, que es el alma. Y en el alma, el deseo está en el alma. Entendemos ahora por qué el 10º mandamiento es no codiciar, ni a la mujer, ni a los bienes, etcétera, del prójimo, no codiciar.
¿Por qué? Porque el pecado comienza con la codicia, con el deseo de tener, de ser, de adquirir, de satisfacerme, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás, usted lo sabe. Por eso dice, no codiciarás ni la mujer, ni los bienes del prójimo, ni absolutamente nada. ¿Y por qué Yeshua comparó el deseo y el desear a la mujer como un adulterio de corazón? A veces nos preguntamos, pero ¿cómo así? Que ya adulteró, si la vio y la deseó, ya adulteró en su corazón. Porque después de eso, lo único que falta allí es la consumación del pecado. Pero el pecado ya se gestó en el corazón. En el Edén sintió ese sitio de perfección, paz y gozo. Estaban ellos perfectos. Los árboles deliciosos, el árbol de la vida, y tremendo porque cuando nosotros vemos los árboles que habían allí, ahí estaba el árbol de la vida. Pero Él no les dijo que no comieran del árbol de la vida. Él les dijo que no comieran del árbol del fruto del bien y del mal. Exactamente. El mandamiento que Él dio, ese fue el deseo de ellos, esa fue la tentación de ellos. Recordemos siempre esto. Yeshua dijo, si un hombre mira a una mujer y la desea para sí, ya el adulterio fue concebido en su corazón. Y de acuerdo a Proverbios 3:18, es la sabiduría que se halla en la Torá. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bendecidos son los que la tienen. El versículo 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la Torá. En tu Biblia dice, guarda la ley y el consejo. Guarda la Torá y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Nosotros tenemos ya absolutamente todo. Perfecto. Tenemos la redención por medio de Yeshua. Tenemos su sangre que nos limpió, que nos purificó, que nos dignificó como hijos del Padre. Y ahora tenemos la Torá, tenemos los mandamientos que se descubrieron delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ese velo fue quitado, eso que cubría nuestros ojos, nuestro entendimiento, y nos hacía decir y pensar que ya no teníamos que guardar los mandamientos, que eso no era para nosotros. Ese velo ya se corrió. Nosotros tenemos absolutamente todo. Y dice, guarda la Torá y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Recordemos que el árbol de la vida estaba también en medio del Edén. ¿Y por qué ellos no comieron del árbol de la vida? Miremos qué dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré al que ¿qué? Al que venciere. ¿Al que venciere qué? Al que venciere la tentación, al que venciere el deseo pecaminoso, al que venciere aquellas concupiscencias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Amados, esta palabra es tan clara, es tan perfecta, y eso fue lo que sucedió con ellos. Ellos no vencieron y no comieron del árbol de la vida.
Ellos comieron del árbol, del fruto, del bien y del mal, y quedaron fuera. Repito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del hoy. O sea que, amados, nosotros estamos puestos aquí, delante de nuestro Padre Celestial, delante de ese espejo perfecto que es la palabra de Dios, para aprender a vencer. Vencer las concupiscencias, el pecado, todas aquellas cosas, amargura, falta de perdón, todas estas cosas, vencerlas. ¿Para qué? Para tener acceso al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del hoy. ¿Y por qué se llama el árbol de la vida? Apocalipsis 22:2 dice, Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por eso es el árbol de la vida. Y dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué produce ese árbol? 12 frutos. ¿Para qué? Dado cada mes su fruto. ¿Y para qué son las hojas? Para la sanidad de las naciones. Y entonces, ¿quién puede comer, amados, del árbol de la vida? Amados, qué maravilla, qué bendición saber esta palabra, contar con esta gracia que el Padre ha puesto en nosotros. Apocalipsis 22:14. Mira esto, amados. Bienaventurados. Si no usamos la palabra bienaventurados, usemos la palabra bendecidos. Bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Wow! ¿Esto no es maravilloso? ¿Esto no es una bendición sumamente grande? Que el Padre nos haya dado sus mandamientos después que nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho hijos. Nos dio los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea que el entrar por las puertas de la ciudad y el tener derecho al árbol de la vida está condicionado con guardar los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, amados, mientras estuvieran en obediencia a lo que el Eterno les ordenara, podían comer del árbol, y la sanidad de sus frutos y hojas garantizarían la vida eterna. Esa fue la idea del Eterno. Amado, cuando yo pienso, y yo sé que usted también, pensamos en cómo el Padre creó al hombre para ser eterno, cómo puso en el ser, en el humano, eternidad, para vivir eternamente. Y cada que suceden cosas como esas tragedias que estamos viendo, a mí se me encoge el corazón y yo digo, Padre, y cada vez que alguien falta de esta tierra, yo digo, uy, Señor, la muerte es una cosa muy tremenda, es algo que todos vamos a llegar allí, sin excepción. Y esto es consecuencia de lo que pasó allá en el jardín, allá de donde nosotros estamos viniendo con este relato tan hermoso.
Todo fue, ahí empezó. De lo contrario, amado, la Biblia dice que Él puso eternidad en nuestro corazón. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el único prohibido allí. Allí estaban todos, allí estaban todas las frutas, todo lo más precioso, todo lo hermoso, y estaba el árbol también de la vida. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, el único prohibido. Amados, el Eterno conoce su creación. ¿Por qué colocó este árbol en el Edén al alcance de ellos? ¿No hemos pensado esto? ¿Por qué colocó este árbol en el Edén al alcance de ellos? La voluntad del Eterno, amados, es revelarnos más y más de su sabiduría en la medida en que le busquemos de corazón. Pero el conocimiento para el hombre tiene un límite, y es el Eterno, como lo dije anteriormente, es el Eterno el que lo conoce y el que permite a cada uno llegar hasta donde Él quiera que lleguemos. Recordemos que la palabra dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Son mucho más altos. ¿Por qué? Porque Él está en la eternidad, Él está en el cielo, Él está en su trono. Nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces Él dice, vuestros caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si tenemos esto, amados, nosotros podemos estar tranquilos y saber que lo que Él nos quiera revelar, nos lo va a revelar. ¿Qué nosotros tenemos que buscar? Buscar la revelación, buscarlo a Él, escudriñar sus escrituras. Él nos va a dejar ver, entender y comprender lo que Él quiera y lo que nosotros necesitemos comprender. Amén. Y es por obediencia al Todopoderoso que nosotros no debemos meternos en temas que no son de por sí o que son de por sí muy peligrosos. Es por temor al Todopoderoso. Es porque sabemos que Él nos quiere guardar, que Él quiere cuidarnos, que Él quiere cuidar nuestro corazón. Notemos las palabras del adversario. Volvemos ahí a Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. En realidad no iban a morir instantáneamente de manera física, pero su muerte espiritual es inminente. Y eso es una cosa bien especial. Esa palabra que dice moriréis, si usted la busca en el original, dice morirás muriendo, morirás muriendo. Y es llegar al fin a morir, pero la relación, la intimidad, esa experiencia maravillosa de caminar con Él murió inmediatamente. Inmediatamente murió. Se acabó. Hasta ahí llegó esa relación, esa ternura, esa dulzura que ellos experimentaban al caminar con Él, al oír que caminaba allí, porque la palabra dice que Elohim caminaba con el hombre. Entonces, la muerte fue espiritual e inminente. Y nosotros lo vemos, amados, por experiencia cada día. Cuando nosotros entramos
en terrenos prohibidos, lleva al hombre a considerarse por encima del mismo Eterno, y por eso desprecian la palabra y toman como algo simple y elemental. Eso no es suficiente. Hay que buscar algo más. Hay que profundizar de otra manera. Amados, tengamos mucho cuidado. No nos dejemos creer, no creamos las mentiras del enemigo. Amén. Si nosotros seguimos la palabra, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, como advirtió Moisés a Josué, o le hacemos caso al adversario y volvemos a tomar del fruto prohibido, vamos a tener serias consecuencias. Recordemos, amados, siempre esto. Siempre nosotros estamos frente a esos dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Nosotros escogemos. Y yo le doy gracias al Padre porque Él está trayendo una palabra muy clara, muy explícita en este tiempo, justamente por lo que el enemigo está tramando hacer con el pueblo del Eterno, por lo que el diablo mismo, a través del sistema, a través de todo lo que se está tejiendo, quiere poner delante del pueblo del Eterno. ¿Para qué? Para tentarnos, para seducirnos, para arrastrarnos. Por eso necesitamos conocer la palabra del Rey de Gloria y estar firmes escudriñando las Escrituras. ¿Ok? Recordemos esto. La bendición y la maldición siempre está enfrente de nosotros y nosotros escogemos. Recordamos siempre que el Padre anunció el final desde el principio. La consecuencia de Adán y Eva, Génesis 3, 6 y 7. Vamos a mirar allí. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y de qué se dieron cuenta? Conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué vino a sus vidas? Inmediatamente, vergüenza. ¿Por qué? Porque vemos que lo primero que ellos descubren es la vergüenza. ¿Por qué? Porque también sabían, ellos estaban como personas, estaban solitos allí, pero el Padre, ellos sabían que el Padre estaba allí también. Y ellos sintieron vergüenza el uno del otro, porque conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para cubrir qué? Sus partes íntimas. ¿Por qué la primera certeza de pecado fue reconocer que estaban desnudos? ¿Por qué no se habían dado cuenta antes? Ellos no tenían ninguna ropa encima de ellos. Ellos estaban bajo esa gracia perfecta y maravillosa del Padre Celestial que los había creado de esa manera. Ellos estaban cubiertos de esa luz que la Biblia no lo dice, pero yo puedo creer y saber en mi espíritu que cuando ellos pecaron, esa luz se apartó de ellos y se vieron tal como ellos eran. ¿Qué fue lo que ellos perdieron? ¿Qué perdieron ellos allí? Sus vestidos sacerdotales. Esa fue la primer certeza de pecado, fue reconocer que estaban desnudos. Esos vestidos de sacerdocio, esas vestiduras santas que el Padre había puesto sobre ellas, se rasgó, se rompió. Y se encontraron desnudos. Y yo pienso, hermano,
¿No sería que Adán y Eva tenían luz alrededor antes de pecar? ¿O una luz que salía de ellos? Y la luz les impedía verse en desnudos, pero al pecar, esa luz se apagó y se vieron su desnudez. Y perdieron sus vestidos, sus ropas reales, ropas de realeza, las vestiduras de salvación, el manto de justicia, las perdieron por su pecado. Miremos qué dice Isaías 61:10. Y ya con esto vamos terminando esta parte. En esta tarde ya vamos completando la horita de clase y vamos a leer Isaías 61:10. Mira lo que dice: en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vestiduras de salvación, manto de justicia, ataviado como novio, como novia, y adornada con sus joyas. Esto fue lo que ellos perdieron, amados. Y esto fue, así nacimos nosotros. Yo siempre he dicho, o sea, todos nacimos en ese pecado original. Todos, sin excepción. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Elohim. Pero nos encontramos con esta palabra en Isaías. Nos vistió con vestiduras de salvación en Yeshua. Me rodeó de manto de justicia, me justificó por las justicias de Yeshua, por la sangre de Yeshua. Y me atavió como novia, y como a novia me adornó con sus joyas. Amados, esto lo tenemos nosotros ahora. Así quiere el Padre que nosotros nos conduzcamos en esta tierra, vivamos en esta tierra, ataviados, vestiduras de salvación, manto de justicia. Recordemos, ese pecado original con que nacimos fue quitado por Yeshua. Dice que ellos cosieron hojas de higuera. ¿Por qué de higuera? ¿Qué representa la higuera? ¿No representa la tierra de Israel? Miremos este texto y con esto ya terminamos aquí. Deuteronomio 8:7. Esto es una costumbre generalmente de todos los predicadores. Ya vamos a terminar. Pero ahora sí es de verdad. Deuteronomio 8:7 y 8. Porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra. ¿Tierra de qué? De arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebadas, de vides y de qué? Y de higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces el árbol que simboliza la bendición es el árbol de higuera. Amén. Las hojas de los higos que eran con las que se cubrieron, con las de primera, las primeras, el primer tiempo de Pesaj, con ellos, con eso se cubrió. Pero ¿qué hizo el Padre? ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Él dijo, esto no es lo que yo tengo. Yo tengo ya mismo la solución para esa desnudez, para esa vergüenza, para ese pecado. Y sacrificó un inocente y sacó la piel
y les hizo vestidos y los vistió. Amén. Dice el versículo 21, Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Usted sabe cuánto cuesta un vestido de piel? Wow, eso no lo tiene todo el mundo. Amén. Así que conteste. Así que, amados, Yahweh hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Si usted tiene algún aporte, alguna pregunta, bien pueda, levante su manito. Y si no, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a bendecir su santo y precioso nombre. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por ese precioso Cordero inmolado por nosotros. ¿Desde cuándo fue inmolado? Desde el principio, amados, fue el Cordero inmolado. Desde la fundación. Desde que fue necesario para el hombre, para cubrir la desnudez del hombre. Vamos a darle gracias con todo nuestro corazón. Y al final los invito a ver un videíto que me pareció muy lindo y quiero que lo veamos y ya allí nos despedimos. Abba, queremos agradecerte, Padre. Yo quiero agradecerte con todo mi corazón, Señor. Usted sabe, Padre, que cuando yo empecé, Señor, a transmitir este estudio, Padre, mi corazón estaba apretado, por decirlo de esta manera, compungido, Padre. Pero al ir desarrollando, Señor, esta preciosa palabra tuya y encontrarnos, Señor, con esas vestiduras de salvación, con esa cobertura de nuestro ser, de nuestra vergüenza, Padre. Padre, ha sido un motivo de gozo, de satisfacción, de contentamiento, Padre Celestial. El haber visto, Señor, una vez más en esta palabra, Padre, que tú nos diste tus mandamientos, Papito, para que los guardáramos y tuviéramos acceso nuevamente al árbol de la vida, que está allá en la Nueva Jerusalén, mi Rey. Allá, Papito Santo, está ese árbol de la vida, Padre, y que los que guardamos los mandamientos, los que tenemos la fe en Yeshua HaMashiach y guardamos los mandamientos, tenemos acceso a ese árbol de la vida, Padre. Así que muchas gracias, mi Rey. Yo te agradezco, papá, por esta palabra. Yo te agradezco, Señor, por mis hermanos, Señor Padre, que están allí, Papito Santo, anhelante, Señor Padre, de que usted, Señor, nos bendiga, Padre, con su palabra. Padre, nos recuerde, Señor, amado Padre, y ponga, Señor, precioso Dios, esos mandamientos delante de nuestros ojos para protegernos y para guardarnos, Señor, de las tentaciones, Padre, de los deseos pecaminosos, Papito Santo, del querer, Señor, alcanzar lo que no nos es dado, Señor, aún a nosotros, mi Rey. Padre, gracias, gracias, bendito Rey, porque tú estás en el trono, nosotros estamos en esta tierra, Padre. Tú eres santo, 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 y nosotros somos pecadores, Padre. Pero gracias, Papito Santo, porque, Padre, por tu palabra, Señor, como dijo el apóstol Pablo, viene convicción a nuestro corazón, Padre precioso, de que, Señor, pecamos, Papito Santo, pero que tenemos, Señor, un abogado, Padre, para contigo, a Yeshua, nuestro amado Redentor y nuestro Salvador, Padre, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, Señor, y para caminar en fidelidad y en firmeza, en fe, en el nombre poderoso de Yeshua. Te doy muchas gracias, bendigo su nombre en esta tarde, Padre. Bendigo este tiempo, Papito, bendigo a mis hermanos, Señor, precioso Padre, y bendigo esta palabra, Papito, y que toda persona, Padre, que pueda escuchar esta palabra en diferido, Señor, amado Padre, sea convicto, Papá Santo, de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de venir a ti, Padre,
a recibir esas vestiduras de salvación, Padre, ese manto de justicia y a ser ataviado como a novio y como a novia, Señor, con sus joyas, precioso Padre Celestial. Ponga unción poderosa sobre esta palabra, Papito Santo, para que todos aquellos que la escuchen, Señor del cielo, Padre, se acerquen a usted confiadamente, vengan, Padre, en arrepentimiento, Papito Santo, para que, Señor, se conviertan, como dijo Padre el apóstol Pedro, Papito Santo. Padre, para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén.